Bendiciones, que el Señor sea con cada uno de mis hermanos en este tiempo que vamos a tener. Bienvenidos al podcast Sin Censura, este podcast que está siendo de mucha bendición para las naciones de la tierra. Gloria a Dios por eso, porque con esa intención lo hacemos. Queremos bendecir su vida, bendecir su casa, bendecir su familia. Hoy vamos a estar hablando un tema de vital importancia, un tema demasiado poderoso. Creo que no te lo puedes perder, quédate hasta el final porque se van a hablar profundidades, se van a hablar códigos, se van a hablar misterios, pero siempre de una forma sencilla y una forma que todo el mundo logre entender, porque eso es lo que queremos. Amén. Como de costumbre, estamos aquí, tenemos al evangelista y a mi pastor, gloria a Dios. Así que vamos a estar compartiendo acerca de la oración como arma de guerra. Glorias al Señor. Un tema poderoso, mi pastor. Wow. Esto va a romper en este día. Así que no se desconecte, vaya dejando su like, vaya dejando su comentario ahí, vaya escribiendo, compartiendo con alguien más, porque esto va a estar muy bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hemos hablado mucho sobre la oración, pero Amén. queremos darle hoy a la gente un poco de herramientas, ¿verdad? Digamos que entregarle armas en la mano para, bueno, pues mirar la oración también como un arma de guerra, es decir, como lo que te adentra en la batalla y en la guerra espiritual. Y bueno, queremos hablar sobre esto hoy. Sé que hay muchos de ustedes que van a agradecer y se van a quedar allí conectados porque necesitamos sobre todo en estos días pelear, como nos ha dicho la palabra, pelear la buena batalla de la fe, es decir, que estamos en una batalla y la batalla es de fe. Y no hay duda, falta oración, necesitamos orar, pero sobre todo saber qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para transformar nuestra oración en un arma de guerra. Amén. Amén. Y yo quiero empezar por Daniel. Daniel capítulo 10. Muy poderoso. Verso 12 en adelante dice la Biblia que cuando Daniel oró, y esto lo habla el capítulo 12, dice que cuando Daniel oró y entró en ayuno, se provocó en el segundo cielo una batalla. Es decir, que nosotros debemos saber como evangélicos, como gente de Dios, como hombres de fe, que cuando nosotros oramos, nuestra oración puede desencadenar una batalla, un encuentro, una guerra en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Donde Amén. se opone, bueno, pues el enemigo, por supuesto, pero sobre todo donde de nuestro lado está el que no ha perdido ninguna batalla. Amén, y hay ángeles que Dios envía a pelear esta batalla. Eso fue lo que pasó con Daniel en Daniel capítulo 10, que mientras un hombre estaba orando en la tierra, una guerra espiritual estaba sucediendo en los cielos. Amén, amén. Es decir, que mientras había un hombre fluyendo en la tierra, algo estaba sucediendo, aunque Daniel no tenía noticia de eso. Y debemos saber que nuestra oración provoca un encuentro espiritual a nivel espiritual, muchas veces una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y aunque no tengamos noticia, aunque no sepamos lo que está aconteciendo, debemos saber que nuestra oración está provocando algo. Amén. Está provocando un encuentro entre dos fuerzas, una mayor que la otra. Amén. Un encuentro entre dos autoridades, entre dos poderes, uno mayor que el otro. Amén. Dos reinos. Entre dos reinos que se oponen, ¿verdad que sí? Y nosotros muchas veces no lo vemos de esa manera. Muchas veces la oración para nosotros es un evento más común, cotidiano, simple, y no entendemos que en nuestras palabras, en nuestras declaraciones, en la forma en la que nosotros oramos, estamos provocando que algo más allá de lo humano y lo natural comience a suceder. Algo sucede, amén. Necesitamos entender que el poder de la oración provoca algo en dimensiones que no vemos, en dimensiones que no percibimos de manera común y cotidiana, ¿verdad? Sino que solamente en el Espíritu podemos entenderlo. Y tenemos que aprender a orar con esa fe. Lo primero que impulsa la oración a provocar cambios, encuentros que nos den la victoria a nivel espiritual es la fe. Gloria a Dios. Si no oramos con fe y si nosotros no nos disponemos a buscar de Dios con fe, no va a suceder nada en el mundo espiritual, porque recordemos que la oración es una actividad espiritual que provoca que sucedan cosas, que hayan cambios, gloria a Dios, en la atmósfera espiritual y natural. De hecho, la oración trae, fíjese bien, la oración trae al plano natural las cosas espirituales. Claro. Es decir, todo lo espiritual que ha sido declarado, profetizado, establecido, escrito en la palabra para usted y para mí,
viene al mundo natural a través de la oración. Amén, Cuando amén. nosotros doblamos rodillas, gloria a Dios, para provocar esto en el mundo espiritual. Pastor, eso que usted está hablando está muy poderoso. El problema de hoy en día es que estas cosas no las hablan de la forma que quizás vamos a hablar en este día. Es decir, le ponen la oración a la gente no de esta forma. Porque si tú le presentas a la iglesia, al cuerpo de Cristo, la oración de esta forma, como un arma de guerra, como lo que necesitamos para alcanzar la victoria, pues todo el mundo va a querer orar. Todo el mundo, la gente va a saber. Lo que pasa es que tenemos que aclararle, traerle revelación al pueblo de que es necesario orar para que las cosas acontezcan en el mundo espiritual. Si no oramos, las cosas no van a suceder. A mí me impresiona, yo estaba leyendo la palabra, sabe que siempre me gusta leer el libro de los Reyes, donde están los profetas Elías y Eliseo. Me gusta mucho, lo leo una y otra vez. Lo leo una y otra vez. Y me impresiona cómo Dios responde la oración de un profeta. Es algo tan poderoso en la vida de Eliseo, en este caso me refiero. Cómo Eliseo simplemente cuando los enemigos querían atacarlo, oró y le dijo al criado para que recibiera la vista y pudiera ver en el mundo espiritual. Le dijo, Jehová, abre los ojos a este hombre. Y el Señor le abrió los ojos. Inmediatamente. Después vienen los enemigos y el hombre dice, Jehová, deja ciego a esta gente. Inmediatamente quedaron ciegos. Y después lo lleva y lo guía y le dice, síganme porque no es por aquí donde está la cosa, es por allá. Y después dice, Jehová, abre los ojos a esta gente. Inmediatamente Dios le abrió los ojos. Como el profeta oraba e inmediatamente venía la respuesta del cielo. Wow. Sí es. Cómo la oración hizo que los enemigos del profeta, en este caso, los enemigos de Dios, se quedaran ciegos. Una oración. El profeta oró para que se le abrieran los ojos y el profeta oró para que se le cerraran los ojos a alguien. Y después oró para que se le abrieran también. Es una cosa que yo me quedo, wow, Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él oró. Él dijo, Jehová, ábrele los ojos. Jehová, cierra los ojos. Jehová, vuelve a abrir los ojos. Y cada vez que él oraba, la respuesta en este caso no tardaba. No tardaba, porque imagínate que tardara la respuesta. Dios tenía que responderle rápido a ese profeta porque los enemigos estaban ahí para atacarlo. Quiere decir que nosotros tenemos que orar con esta fe de que Dios te va a responder ya. Con esta fe de que Dios te va a responder. Si nosotros no oramos con esta fe, muchas veces por eso no recibimos, porque el que ora con duda, pues nada recibe. Necesitamos orar con fe, creyendo que Dios te está escuchando de la misma forma que Dios escuchó al profeta Eliseo. De la misma forma Dios te va a escuchar a ti cuando le decimos, Señor, ayúdame en esto. Inmediatamente, mira, yo creo que inmediatamente que usted ora, viene la ayuda del cielo. Y cuando tú oras para destruir ataques del enemigo, ahí lo podemos ver. El profeta oró y lo dejó ciego a todo. Con una oración, amado. Fíjese que no repitió 10 veces la misma oración. No se pasó 3 horas orando por lo mismo. Wow. Escuche, no se pasó 3 horas diciendo, ay Señor, déjalo ciego. No, Jehová, deja ciego a esta gente. Inmediatamente ceguera vino. Me impresiona eso, cómo Dios responde una oración tan rápido, tan pronto y para socorrer, auxiliar a cada uno de sus hijos. Y esto es poderoso, Fredo. La verdad que yo me maravillo cómo hay un hombre en la tierra que puede provocar cosas sobrenaturales porque está haciendo algo sobrenatural. Debemos saber que si queremos provocar que algo sobrenatural acontezca, debemos hacer cosas sobrenaturales. Es decir, nosotros en cosas humanas, terrícolas, no vamos a provocar que en el segundo cielo haya una contienda, una guerra espiritual que nos dé la victoria. Sabemos que a través de la oración, sabemos que a través de actividades espirituales. Ahora, interesante es que no fue el Señor el que le dijo a Daniel, ora por este motivo. Ora porque la palabra de Jeremías está próxima a cumplirse, pero aún no se ha cumplido. Fue Daniel el que dijo, yo soy el que voy a orar. Claro. Dice la palabra que fue Daniel el que se preguntó por qué lo que había dicho el profeta Jeremías no se había cumplido. Y entró en oración y entró en ayuno, pidiendo al Señor respuesta sobre esto. Y dice que de la presencia del Señor fue enviado un ángel. Ahora, este ángel, para llegar con una respuesta, primero tuvo que pelear una batalla en el segundo cielo. Mientras Daniel estaba peleando una batalla en la tierra, el ángel estaba peleando una batalla en el segundo cielo. Amén, amén.
Es decir, que cuando usted entra en batalla espiritual en la tierra, automáticamente se activan las huestes celestiales para pelear a favor del pueblo de Dios. Debemos entender esto porque los ángeles expertos en batalla están preparados. El Señor quiere pelear la batalla a favor nuestro. Oye, pero lo que sucede es que hasta que no se active un intercesor a orar, hasta que no se active un profeta a orar, Dios mío, hasta que no se active un pastor, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un sacerdote de un hogar, hasta que no se meta a orar, hasta que no declare la guerra espiritual en la tierra en oración, gloria a Dios, no se activan las huestes celestiales para venir en favor de aquel que ora. Si no aprendemos este principio, Alfredo, porque por eso nosotros muchas veces no vemos. Bueno, yo no estoy hablando, porque ahorita tú hablabas de la victoria, el Señor me hablaba, para dejar claro que no estamos hablando de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario, ya Él nos las entregó. Esa es una victoria, y nosotros aquí estamos hablando de una victoria sobre otra guerra. Sí. Debo decir esto aquí, ¿por qué? Porque hay personas que posiblemente, y sobre todo personas muy religiosas o muy teólogas o muy doctrinales, nos pueden decir, no, porque ya Cristo tuvo la victoria. Bueno, Cristo tuvo la victoria en la cruz del Calvario para arrebatarle al Hades, para arrebatarle al infierno, para arrebatarle la muerte, amén, para declarar la vida y para perdón de nuestros pecados. Amén. Debo dejar esto claro, esa es la victoria de Cristo sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador y sobre toda hueste espiritual de maldad. Ahora, nosotros tenemos una lucha diaria. La lucha diaria, gloria a Dios, donde nosotros queremos hacer el propósito de Dios y hay un infierno que se nos opone al propósito de Dios. Yes. O sea que nuestra batalla no es por salvación. No. Nuestra batalla no es porque yo me sienta perdido o porque tienen que volverme a perdonar mis pecados o porque alguien tiene que morir nuevamente por mis pecados. Bien eso. No. Wow. Ciertamente no es la victoria que estamos buscando o la victoria que estamos peleando. La victoria que estamos peleando es por cumplir la voluntad del Padre en una tierra que no es nuestra. Dale ahí. Porque nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso tenemos que pelear. Estamos en territorio del enemigo. Peregrinos Desde somos. que el hombre, ahí está, peregrinos somos. Desde que el hombre cayó en pecado, ¿verdad? Y dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos echados a un mundo que ya no era propiedad nuestra, sino que el Señor se lo había dado a Satanás y sus ángeles. Amén. Por eso la tierra estaba en un caos. Porque allí estaba Satanás y sus ángeles. Entonces, la batalla que nosotros estamos librando es por cumplir la voluntad de Dios. Claro. Es por cumplir nuestro propósito en la tierra. Bien, habiendo dicho esto, debo retomar y decir que cuando un profeta se activa, cuando un ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios, cualquiera de los que nos están escuchando, se activan en la tierra, automáticamente en el cielo, se activan las huestes celestiales para pelear nuestra batalla. Y es ahí donde nuestra oración se convierte en un arma de guerra espiritual. Ahí está. Amén. Por eso el enemigo hace tanta oposición para que usted y yo oremos. Yes. Dios mío, Padre. Yes. Por eso fíjate que en el Getsemaní, Jesús le dice a Juan, Pedro y Santiago, le dice, oren. Y ellos se quedan dormidos. Sí. Pero lo que se estaba tramando, por eso más adelante, ese es el plan del enemigo, dice que descendieron para tomar preso a Jesús. ¿Y qué es lo que era? Una compañía de los soldados del propio templo, los que toman a Jesús y se lo llevan preso. Fíjate que lo que se estaba librando en el mundo espiritual era el cumplimiento de la voluntad de Jesús sobre la tierra. El propósito del Señor sobre la tierra. Entonces Pedro, Juan y Santiago lo que hacen es dormirse. El Señor viene y les dice, vuestro espíritu quiere, pero vuestra carne es débil. Débil para orar, débil para hacer las cosas espirituales, débil para fluir en el espíritu. Por eso Él lo despertó una y otra vez. Porque el enemigo trae sueño, trae cansancio. El enemigo trae desánimo, frustración en la oración. Adormecimiento. Para que nosotros no peleemos la guerra espiritual. Estupor. Para que la gente no pelee su guerra espiritual. Entonces, yo a modo de resumen en esta parte, me gustaría decirle a ese pueblo que tenemos que activarnos en la oración. Porque una vez que usted se active en la guerra espiritual, una vez que usted entra de rodillas a pelear la guerra espiritual, en el cielo se activan las huestes celestiales. Si usted quiere ver una victoria, la victoria no comienza por la guerra del ángel. La victoria no comienza el trofeo, el botín que te van a entregar. No comienza por la guerra que tiene el ángel en el segundo cielo. La victoria suya comenzó el mismo día que usted comenzó a orar.
Ya. Su victoria ha comenzado y se la En el entregaron nombre de en su Jesús. mano En el el nombre de mismo Jesús. día que usted empezó a orar. Amén. Amén. Ahora, no deje la batalla a media, Alfredo, entra ahí. Wow. No deje la batalla a media. No entre en oración y deje esa media el asunto. Eso es una realidad. Muchas veces nosotros comenzamos a orar. Mira, una de las cosas por la cual el ángel descendió cuando Daniel comenzó a orar y pudo llegar es porque Daniel persistió en la oración. Por eso el Señor constantemente nos habla sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate que Lucas 18, me gusta mucho ese versículo 1, donde comienza a hablar el Señor sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El problema es cuando desmayamos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la oración como un arma de guerra. Yes. Cuando no vemos la oración como un arma de guerra, podemos desmayar porque creemos que la oración es aburrida. Yes, así es. Sin embargo, cuando tú ves la oración como un arma de guerra, sabiendo que todos tenemos batalla, todo el mundo, la Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, resistir al diablo, someteos a Dios. Es decir, tenemos una batalla y para poder ganar esto necesitamos resistir en oración. A eso es lo que la Biblia se refiere, en oración resistiendo al enemigo. No desmayar, no es comenzar a orar hoy y por el hermano, por el primo, por sea quien sea, por los ataques, porque el enemigo se te va a oponer. Escúcheme bien, si usted quiere alcanzar las cosas fáciles, yo tengo que decirle que no va a ser así. Las cosas fáciles no, Dios no te da nada fácil, déjame decírtelo de esa forma. Muy difícilmente el Señor te da algo fácil, porque si no, no lo valoras, porque si no, no lo valoro. Es decir, cuando las cosas nos cuesta conquistarla, cuando las cosas nos cuesta conseguirla, conquistarla, pues le damos más valor. Entonces, la oración tiene que comenzar así, con guerra. Tú comienzas a orar y tienes que ir persistiendo, sometiéndote a Dios en oración, persistiendo, clamando. Y los diablos tienen que salir corriendo, los espíritus salen corriendo. Si usted viera lo que sucede, pídale a Dios que te muestre qué es lo que sucede cuando usted ora, para que usted vea la actividad espiritual que hay al lado de usted cuando usted comienza a orar. Hay una actividad espiritual demasiado grande. Hay cosas en el mundo espiritual que se están moviendo a favor tuyo cuando tú comienzas a orar, cuando una intercesora, cuando un intercesor, cuando alguien se tira de rodillas, cuando comienza a orar, cuando toma la espada del Espíritu. Algo sobrenatural comienza a suceder y nosotros no podemos ser ignorantes de eso. No seamos ignorantes de esta realidad espiritual. Dios quiere darnos la victoria en todo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted viva una vida de derrota? Yo le pregunto. El Señor no quiere que vivamos una vida de derrota. El Señor quiere que vivamos una vida de victoria en victoria. Pero para alcanzar victoria en victoria hay que orar constantemente. Esto no te estoy hablando de que te encierre 8 horas todos los días. Te estoy hablando de persistencia todos los días. Yes. Ora por lo mismo todos los días hasta que usted vea eso. Hasta que usted vea que el ángel desciende y le diga, mira, descendí. Desde el mismo momento que dispusiste tu corazón, yo descendí. Es decir, hay ángeles que están listos para descender con tu bendición, pero hay que orar con determinación. Yes. Usted tiene una pregunta, amado. Antes de la pregunta, Diga, pastor. la palabra dice que nosotros tenemos, ve elaborando ahí la Shalaca pregunta, roja. pero dice la Biblia que nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortaleza del enemigo. Sí. Y una de las armas que Dios nos dio fue precisamente la oración. Yo quiero que el pueblo entienda que la oración es un arma de guerra, no un arma de frustración. Ay, Dios mío, pastor, repítalo. No es un arma de frustración. No es un arma para el desánimo. Wow. No es un arma para la derrota. Es un arma de guerra. Para frustrarse ahí con Dios. No es para que tú te quedes ahí desanimado, frustrado, ay, ¿por qué? Y esto, y preguntando. No es un arma para cuestionar. La oración no es un arma para quejarse. Wow. La oración es un arma para la victoria. Dios mío, Padre. La oración es un arma de guerra que Dios te entregó, Dios mío. Siento el poder de Dios ahora. Shalamarro, Shandelia. Necesitamos entender esto porque hay mucha gente frustrada en la oración. Ya. Pero dice la palabra que nos fueron dadas armas poderosas en Dios. Amén, amén. Poderosas en Dios para destruir fortalezas del diablo. Y el Señor me dijo, las armas que yo entregué no son armas para que tú andes frustrado. Wow. No son armas de frustración. Dios Son mío. armas poderosas. Amén, y quiero amén. decir esto.
también diciendo y recordándole al pueblo que no solamente son armas, no es cualquier armamento. El propio Señor dijo y escribió en la palabra: las armas que te di son poderosas. Es decir, tienen poder. La oración tiene poder. Amén, Yes, amén, amén. demasiado poder. La oración tiene poder para Amén. cambiar las cosas. Gloria a Dios. Amén. Para que sucedan cosas delante de sus ojos. Pero es necesario que le dijéramos esto al pueblo. Pastor, usted ya lo respondió. Gloria a Lo que Dios. yo le iba a preguntar. La palabra dice que la oración del justo puede mucho. Ajá. Pero como toda arma de guerra, hay que saber usarla bien. Y a veces oramos mediocremente, por así decir. Pastor, profeta, ¿cómo podemos orar de manera eficaz? Bueno, Pregúntale a Elías. yo creo que... A ver, Elías, dígalo usted. Yo creo que lo primero es lo siguiente. No podemos orar si no es por el Espíritu de Dios. Toda oración tiene que ser por el Espíritu de Dios. Una oración efectiva es una oración que el Espíritu Santo te guía a hacer. ¿Me entiendes? Porque si hacemos oraciones basadas en lo que nosotros estamos viviendo, escúchame bien, si hacemos oraciones basadas en lo que yo estoy pasando, en mi proceso, esa oración, no te digo que Dios no la escucha, porque Dios escucha la oración del justo, pero no es la oración que quizás Dios quería que tú hicieras. Porque quizás tú estás pasando un proceso de salud, de finanzas, y nosotros nos ponemos, ay Señor, que mira la finanza. Y eso es necesario clamar, pero quizás el Espíritu Santo lo que te quería era clamando por otra cosa. ¿Me entiendes? Mientras tú clamas por otra cosa, Dios tiene tu finanza lista, Dios tiene todo listo para ti. ¿Te das cuenta? Es decir, la oración efectiva es la oración que comienza siendo inspirada por el Espíritu de Dios. Yes. Número uno. Número uno, no podemos orar si no es por el Espíritu de Dios. Yes. Número dos, Buen punto. la palabra de Dios. Vaya la palabra. Una oración eficaz es una oración que usted hace conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Vaya la palabra. Porque la Biblia nos da las herramientas. La Biblia, es decir, es la Biblia la que nos habla de la oración. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario saber Biblia. Porque si no sabemos Biblia, no vamos a saber cómo orar. Y ese es el problema de los cristianos hoy en día, que no sabemos cómo orar. Por eso las oraciones son aburridas, por eso las oraciones no disfrutan un tiempo de oración, porque no saben cómo orar. Sin embargo, si tú vas a la palabra, te das cuenta que tú comienzas a orar. Wow, Señor, la Biblia dice esto, y ya se estás orando conforme a la voluntad de Dios. Yes. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos se aburren y oran 5 minutos? Uno, porque no saben orar. Dos, porque creen que la oración es lo mismo con lo mismo, una monotonía, un aburrimiento. Tres, porque no tienen la estrategia. Y una oración sin estrategia, es decir, sin la estrategia correcta. ¿Por qué te digo esto? Porque si oramos y Dios quiere en un momento de tu vida que tú lo que quieres, que adore, perdón. El Señor lo que quiere es que tú adores, en vez de hacer guerra espiritual. ¿Entiendes? Que hay momentos para todo. Tú tienes que saber cuál es la estrategia. Hay una estrategia que Dios te da. Y si este momento para hacer guerra, haga guerra. Por eso dije, hay que ser inspirado por el Espíritu. Amén. Si no, vaya a la palabra. Es importante, porque mire, Elías, ¿qué es lo que decía? Elías oraba y el cielo se cerraba. Yes. Elías oraba y el cielo se abría. Entonces tú dices, ¿y cómo es que nosotros oramos y nada sucede? No, Señor, reprenda al diablo. Usted tiene que creer que las cosas suceden. Ahí está el punto. Si no oramos con esa fe, pues lo primero, mira, yo le he dicho a la gente, si no tenemos fe para orar, pues lo primero nos ponemos la mano arriba. Señor, impárteme la fe para que la oración tenga poder y sea eficaz. Amén, amén. Porque la oración que tiene poder no es la oración de un cristiano de 30 años. Es la oración que es inspirada por el Espíritu de Dios. Yes. Es la oración de aquella persona que sabe cómo orar, por lo que tiene que orar, sabe que tiene que pedir las cosas que tiene que pedir. No es, ay Señor, que mira. No es, Señor, destruyo todo plan del diablo, toda malicia que se levanta. Tú sabes cómo pelear, tienes estrategia. Pero ¿dónde conseguimos eso? En la palabra. Yes. Si no vamos a la palabra, pues no vamos a saber cómo usar la oración. Amén. La oración eficaz, Alfredo, a resumen de lo que usted dijo, para hacer un resumen. Número uno, sí, un resumen. Usted dijo que es la oración inspirada. Y número dos, es la oración que hacemos en la voluntad del Padre. Amén, amén. Usted dijo dos cosas muy poderosas. Y yo voy a añadir la tercera. La oración eficaz es también la oración ferviente. Yes.
Cuando usted hace una oración ferviente, esto se refiere a una oración apasionada. Era la oración de Elías. Elías era un hombre que oraba fervientemente a Dios y provocó lluvia, provocó fuego, provocó cuántas cosas provocó el profeta Elías. Pero era un hombre que oraba fervientemente y provocaba cosas en el mundo espiritual. Ahora, hay personas que tienen un espíritu de oración y hacen oraciones matamoscas. El espíritu de oración de ellos es oraciones matamosca y matamosquito. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque son esas oraciones que, hermano, yo me deprimo cuando los escucho. Primero hay que reprender un espíritu de depresión. Primero hay que para reprenderle ese espíritu de matamosca que tiene, gloria a Dios. Espíritu Para Santo. que entren en una oración apasionada, hermano. De fuego. Hay que entrar en oraciones Claro. de fuego. Amén, amén. Hay que entrar en oraciones diferentes, en oraciones que superen tu capacidad física y usted entre en el espíritu, gloria a Dios. Aleluya. Es decir que, y cuando digo esto, tu capacidad física y tu capacidad emocional, porque hay gente que son emocionales al orar, hay gente que conforme a su cansancio orarán, y como oran muchas veces, bueno, la oración no es ferviente, no es apasionada, es esa oración a cuentagota. Es esa oración que ni ellos quieren hacer, ni están inspirados por el Espíritu. Entonces, tenemos que ser apasionados a la hora de orar. Oye lo que pasó con un hombre llamado Ezequías, rey. Ya. Rey sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios. Dice que hubo un rey asirio que vino sobre ellos, un tal Senaquerib. Gloria a Dios. Y dice que este Senaquerib envió una patrulla. Y al frente de esa patrulla venía un Rabsacés. Pero ese Rabsacés tenía la boca del diablo. Yes. Porque le empezó a meter miedo al pueblo. Yep. Y le dijo, no escuchen al profeta. Y tampoco escuchen al rey Ezequías. Porque así como hemos hecho con otros pueblos, haremos con ustedes. Y los vamos a destruir. Y dice que, habiendo hablado todo esto, dice que Ezequías, mira, lo dice aquí en el capítulo Espíritu Santo. Fluye ahí. Gloria sea al Señor. No, eso Dice, está poderoso. capítulo segundo de Reyes, capítulo 19, dice, y cuando el rey Ezequías escuchó lo que el diablo estaba diciendo por boca de el tal Rabsacés, del Rabsacés que era el canciller que había mandado Senaquerib, dice que oró, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Ya. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la oración y del clamor ferviente, apasionada del rey del pueblo de Dios? ¿Cuál fue? Que Dios mandó un ángel y dice que mató a 185,000 asirios en el campo de Senaquerib. Wow. Es decir, que la oración apasionada de Desató alguien un ángel. desató del cielo no le mandó una legión, Uno. le mandó uno. El Señor mandó uno, envió uno y le dio muerte a todos sus enemigos. ¡Wow! Si usted no cree lo que dice la palabra, lo que dice la palabra nunca va a suceder en usted. Mi pastor. Ya podemos recoger la ofrenda, vaya. hay gente que Ponga dice- ahí el PayPal, el Sí, cel y porque hay todo. gente dice, no, pero pastor, pero ven acá, un ángel, 185,000 soldados. Pastor, pero ahí me parece que apretaron un poquito, es un error de traducción. No. Es lo que dice la Biblia y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén, Cuando amén. usted cree la palabra Se viene manifiesta. a manifestarse a usted. Entonces, yo entiendo que Dios tiene el poder de mandar un ángel, para destruir todos los enemigos que le han hecho la guerra a usted durante mucho tiempo. Pero hay una oración que se transforma en un arma de guerra. ¿Sabe cuál es? La oración del luto, la oración del quebranto. Usted no lo ha entendido bien, pero Ay, cada Dios vez que mío. usted se quebranta, esta es una oración que es un arma de guerra, porque el enemigo no quiere quebranto delante de Dios, el enemigo quiere quebranto delante de él. Sí. Y eso es lo que está pasando con muchos cristianos, que están quebrantados por el problemita que tienen. Dios mío. Cada vez que tú te quebrantas por el problemita que tú tienes, tú te estás quebrantando delante de Satanás, tú no te estás quebrantando delante de Dios. Wow. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Yo no me voy a quebrantar delante del Rabsacés. Dios mío. Yo no me voy a quebrantar delante de Senaquerib. Yo voy a quebrantarme en la casa Yo de no Jehová. voy a llorar más por mi proceso. En otras palabras, pastor, Alfredo. y usted sabe lo que hacen, preparan la Siento atmósfera. el poder Dice, de Dios. la gente prepara la atmósfera. Voy a buscar las canciones de proceso y comienzan un playlist de proceso. Se llama el playlist del proceso. Y comienzan a su alma y comienzan a llorar y a llorar. Y tú dices, wow, ¿qué? Mira cómo están quebrantados delante lo de toca Dios. el Espíritu. Cómo Dios lo está tocando. Y Y hasta hablaron lengua. Entonces, terrible. yo entiendo algo de parte de Dios en este día. Cada vez que nosotros nos quebrantamos, nosotros estamos desenvainando una espada, un arma contra Amén, el enemigo. amén, amén. Porque el enemigo quiere tu quebranto, sí, pero delante del tropezón que él quiere que tú des.
delante del escollo que Él te puso, delante del hueco que Él cavó para que tú cayeras. Él quiere que tú te quebrantes en eso. Pero cada vez que nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, que nos quebrantamos en la casa de Dios, que quebrantamos nuestro corazón diciendo, Jehová, ayúdame, Señor, yo estoy en tus manos, Señor, yo dependo de ti, Señor. Porque mira lo que vino sobre el rey Ezequías. Dice la Biblia que vino el temor sobre el pueblo. Porque había una boca que estaba hablando. Así hay muchos que están escuchando ahora, gloria a Dios, que están siendo inspirados por un espíritu de temor. Wow. Un espíritu de temor ha caído sobre algunos, y ese temor, aleluya, los tiene confundidos, los tiene desanimados, los tiene en temor. Ese miedo se les ha metido por dentro. Entonces, ese temor los lleva a tomar diferentes decisiones, muchas veces alejándose de Dios. Pero hoy el Señor nos enseña por este segundo libro de Reyes, capítulo 19, que cuando nosotros nos quebrantamos en su presencia, estamos activando un arma y es atómica. Wow. El Señor me dice, cuando tú te quebrantas, esa arma es atómica. Oye, porque no se necesitó 1000 ojivas nucleares. Dios envió una sola. Con una espada. No hacía falta enviar un portaaviones. Gloria a Dios, lleno de ojivas nucleares, de cabezas nucleares, de ojivas nucleares. No, envió uno solo, un solito ángel, solo ángel. Qué locura. Para que, gloria a Dios, el Señor le diera la victoria a su pueblo. Yo no entiendo, mi pastor, cómo la gente puede vivir una vida de frustración. Y es decir, yo entiendo que uno se puede frustrar un día, pues, tú sabes, porque a todo el mundo le pasa eso. Por X o Y motivo que esté pasando. Pero cuando sabemos la cantidad de ángeles y lo que Dios tiene preparado para librarnos a nosotros, para pelear por nosotros, lo que pasa es que para que todo eso suceda, primero hay que orar, que ahí es tal punto, que la gente quiere que simplemente suceda y más nada. Y las cosas simplemente no van a suceder. Primero tiene que haber una oración de por medio. Dios responde las oraciones. Entonces, después que hay una oración de por medio, las cosas comienzan a suceder. No, porque es verdad, Alfredo, que el mismo que ora fervientemente muchas veces se tira debajo del enebro. Sí, claro. Eso es verdad. Es decir, el mismo Elías que oraba fervientemente todo el mundo se frustra, para hacer descender fuego y para hacer descender lluvia, fue el mismo que se tiró debajo del enebro. Porque eso pasa con los apasionados. Claro. Eso pasa con la gente apasionada. La gente apasionada es muy emocional. Por eso Santiago dice, oye, la gente apasionada, vuelvo a repetirlo. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Por si acaso usted es apasionado, ¿verdad? La gente apasionada, somos muy emocionales. Yo se lo tengo que decir, yo soy apasionado igual. Y siempre tengo una batalla con las emociones. Por eso Santiago dice de Elías, más adelante, dice Santiago que él estaba sujeto, Elías, a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, emociones semejantes a las nuestras. Sentimientos semejantes a las nuestras. El hombre era un apasionado. Era un apasionado, pero el apasionado, el combustible de la pasión son las emociones. Por eso tú escuchas aquí una palabra que te golpea y tú empiezas a llorar. Y tú sientes la bendición de un hermano o ves la bendición de un hermano y te empiezas a gozar con él. Porque la pasión está unida a las emociones del hombre. Está unida a los sentimientos del hombre. Ahora, también en oración sujetamos las emociones y los sentimientos para que la oración que tú hagas no sea inspirada en tus sentimientos, sino inspirada en el Espíritu, como dijo Alfredo. Yes. Wow. ¿Dónde está la pregunta? Pastor, vete preparando, Robert, que esto está a fuego y candela aquí. Ustedes han desatado unos códigos muy buenos, pero pasa algo. A veces oramos fervientemente, con pasión, inspirados por el Espíritu, pero Dios decide hacer silencio. En un momento así, pastor, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos orando bajo la voluntad de Dios cuando no vemos su respuesta? Eso está muy poderoso. A mí me llama la atención que eso mismo le pasó a Daniel. Daniel capítulo 10, Daniel estuvo 21 días. Yo me imagino a Daniel orando el primer día, no vio nada. Segundo día no vio nada. Tercer día no vio nada. Y estuvo, dice la palabra, por 3 semanas. Y a las 3 semanas fue que descendió el ángel. Nosotros debemos entender a través de la fe que mientras nosotros oramos, cosas están pasando. Amén. Si ese botoncito lo tenemos apagado, si nosotros no entendemos, si hemos renunciado a entender esto, de que mientras oramos las cosas están pasando, entonces tendremos muchos problemas y terminaremos muy frustrados. Sin embargo, en ningún capítulo de Daniel aparece que Daniel se frustró. ¿Usted sabe por qué Daniel no se frustró? ¿Por qué, pastor? Porque Daniel tenía ya un hábito de oración incorporado. O sea, Daniel sabía y conocía lo que era una vida de oración. Entonces, cuando nosotros
transformamos nuestra oración en un arma de guerra es cuando ya hemos sido entrenados en la oración. Porque nadie puede usado en guerra si no es entrenado primero. ¿Cómo va a usar el arma si primero no la afila? Entonces, esto es un misterio que usted y yo debemos conocer muy bien y entenderlo. Tu nivel de guerra en la oración tendrá eficacia cuando usted ya haya sido entrenado en la oración. Es decir, cuando usted viva una vida de oración. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel conocía lo que era la oración. Daniel sabía lo que la oración provocaba. Aleluya. Daniel sabía que cuando él se conectaba con Dios, cosas estaban sucediendo a favor de él. Es que no era emociones, pastor. Daniel no era una persona emocional. Era una convicción emocional. profunda. Sí, Daniel no era una persona de emociones, porque si Dios le respondía el primer día o no, de todos modos, él ya tenía un hábito. Yes. Él iba a seguir orando. Yes. ¿Te das cuenta? La respuesta vino a los 21 días, pero si no hubiera venido a los 21 días, de todos modos, él iba a seguir orando, porque era su hábito. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjate que eso que el pastor dijo está demasiado poderoso. Cuando el hábito de la oración se convierte en un arma de guerra, te conviertes en una persona que el infierno teme. Yes. ¿Te das cuenta? El infierno teme a los cristianos que oran. Por eso constantemente lo que el enemigo quiere hacer es atacar. Lo primero que ataca es con desánimo. ¿Para qué? Para que no ores. El desánimo no viene para simplemente desanimarte. No, el desánimo viene para que usted no ore. El desánimo viene para que usted no hable con Dios. El desánimo viene para que usted no adore. Entonces, el desánimo es lo primero que el enemigo casi siempre va a tratar de usar, o el desenfoque, todas estas cosas, para distraer a la persona de la oración. Porque un cristiano que ora, el enemigo le teme a eso. Por eso el mismo Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia. Ahora, en contra de un cristiano que ora, el problema es que no todos los cristianos oran entendiendo esto. Si tú oras entendiendo que las puertas del infierno no puede prevalecer en contra tuya, tú tienes un entendimiento en la oración. Yes. Con convicción. Exacto. Tú oras con identidad. Eso es una oración con identidad. ¿Ok? Porque la falta de identidad te lleva a hacer oraciones mediocres. ¿Ok? Yes, eso así. Escúcheme, falta de identidad te lleva a hacer oraciones con falta de identidad. Ay, Diosito, si tú quieres. Ay, diablito, vete. Oraciones con falta de identidad. Cuando tú tienes identidad de quién tú eres en Dios, eso algunos lo van a llamar orgullo. Usted lo llama identidad. Eso está tremendo. Usted lo llama identidad. La falta de identidad te va a llevar a hacer oraciones mediocres. Pero ya cuando tú sabes, tú dices, espérate, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de la iglesia. Y yo soy la iglesia. Así que voy a reprender y voy a cerrar la puerta del infierno. Ya tú estás orando con identidad. Yes. Estás orando de una forma diferente. Entonces eso trae una bomba, hermano. Eso revienta a las tinieblas. La falta de identidad está matando la oración de muchos. Oye, Alfredo, y mira lo que tú estás explicando aquí. Y eso está visto y claro en el libro de Job. Job se metió 22 capítulos haciendo oraciones sin identidad. Por eso el Señor le dedica 4 capítulos para explicarle a Job quién es él. Ay, Dios mío. Léete el libro de Job y te vas a leer 22 capítulos, Job diciendo, te olvidaste de mí, ya yo soy huérfano. Sí. ¿Dónde estará Dios? Y te olvidaste, y ya yo no soy para ti. ¿Qué pasa con Dios? ¿Y qué pasa contigo? O sea, ves a Job 22 capítulos sin identidad. A Job se le olvidó, era un hombre justo, era un hombre perfecto, era un hombre bueno, era un hombre tremendo, gloria a Dios. Pero la identidad se le fue. Ya. Porque cuando tú vives procesos al límite, muchas veces te olvidas de lo que Dios te entregó y de lo que tú representas para Dios. Entonces se pierde la identidad. Por eso, antes de que venga el capítulo 42 de Job, donde Dios le da a Job y le restaura al doble, todo. él primero tiene que hablarle 4 capítulos y decirle, ¿dónde tú estabas, Job? Wow. Para recordarle a Job el Dios que él tenía. Para devolverle la identidad. Yes. El proceso lo mató. Y voy a explicarle algo a algunos hermanos que nos están escuchando. ¿Cuándo es que usted va a ver la respuesta de Dios? La respuesta y la manifestación divina, el milagro, va a suceder en su vida después que hayamos entendido nuevamente la identidad que tenemos en Dios. Ya. Después que tengamos un encuentro con el Espíritu, para que el Espíritu nos diga, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando? Es decir, que cuando se nos olvide en medio de la guerra que tenemos,
la identidad y quiénes somos en Dios, usted va a tener un encuentro donde el Señor te va a decir dónde tú estabas, para volverte a recordar y situar el Dios que tú tienes. ¿Quién eres tú para que tú tengas miedo? ¿Quién eres tú para que tú tengas temor? Capítulo 51 de Eso es, Isaías. ¿qué es eso? ¿Quién eres tú para que tengas Eso temor? es el Señor levantándote la identidad. La identidad. Eso es el Señor levantándote diciendo, oye, ¿quién eres tú para que tú tengas miedo? Tú no sabes quién soy yo. Es para que tú creas. Eso está poderoso. Hay que hasta Jesús en el mismo Getsemaní le dijo, si yo quiero, yo puedo orar al Padre para que mande. Él sabía quién él era. Jesús nunca perdió su identidad, claro, aún en el momento más difícil. Cuando Pedro quiso tomar la justicia por su mano y Jesucristo dijo, no es necesario, porque yo sé quién yo soy y yo sé quién es mi Padre. Y si yo le oro, yo sé que Él va a enviar legiones de ángeles para que me saquen de este problema. Entonces, hay falta de identidad en el pueblo de Dios que limitan la mano divina del Padre. Porque cuando hay falta de identidad, usted desconoce el origen de su milagro. Vuelvo a repetirlo. Cuando usted no sabe de quién usted es hijo, si algo sobrenatural viene a usted, usted no sabe de dónde vino. Es como con unos huérfanos, pastor. Bueno, si tú te sientes huérfano, el asunto es, si tú te empezaste a sentir con un espíritu de orfandad, que eso lo pone el enemigo, el diablo, para que tú pienses que tu padre te dejó. Cuando nosotros oramos con falta de identidad, sin saber y entender lo que somos y lo que Dios nos ha dado y qué representa Dios para nosotros y quién es Dios, entonces Dios no puede hacer el milagro porque usted no va a entender el origen de su milagro. ¿Y por qué digo el origen de su milagro? Porque cuando tú sabes de dónde salió el milagro, tú le das la gloria al que hizo el milagro. Amén, amén, amén. Yep. Por eso Dios insiste en la identidad de hijo. Por eso Dios dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. En tu oración Dios te habla. En la palabra Dios te habla. En sueño Dios te habla. Para devolverte la identidad que perdiste en medio del fragor de la batalla. Porque voy a decirle algo. Hay algunos que peleando su batalla en el desánimo y la frustración perdieron su identidad. Antes de que Dios meta su mano, Él va a tener una conversación contigo. Masama, Dios mío. Está poderoso, pastor. Porque todo lo que el Señor está haciendo muchas veces en la vida de la gente es devolviendo la identidad para que después sean poderosos en la oración. Poderosos en la oración. Entonces, mucho proceso y muchas cosas es Dios devolviendo la identidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Venimos de un mundo, hoy en día, ¿qué es lo que más se está atacando? La identidad de la gente. ¿Por qué tú crees que hasta los niños ya el enemigo quiere atacarle su identidad? Y que ponerle que son perros. Y bueno, cosas raras. Usted sabe lo que yo hablo. Sí, híbrido, mitad gato, mitad hombre. Te prendo al diablo. Atacando la identidad. Porque si ataca la identidad, destruyó a la persona completamente. Por eso yo me he encontrado con gente que tú lo escuchas sus oraciones y tú dices, Dios mío, pero esta persona ahora con un peso, y es el nivel de identidad, no solo de revelación, no solo de unción, sino de saber quiénes son en Dios, que pueden orar de una forma, decretar una palabra, declarar una palabra, orar de una forma. Porque, mira, si Josué no hubiera tenido identidad, él no hubiera dicho, Sol, detente en Gabaón. ¿Te das cuenta el nivel de identidad que tenía Josué? ¿De quién era Dios para él? Aleluya. Sí, por eso Josué tuvo que hablarle. Yo creo que Dios le está hablando a Josué. Dios le está hablando a Josué. Es necesario hablarle al sol. Amén. Es necesario. El nivel de identidad te lleva. Si Josué no hubiera tenido identidad, él no hubiera hecho esa oración. Nunca se hubiera atrevido a hacer esa oración. Ahora, interesante es, Alfredo, que él hizo esa oración porque había una batalla. Claro. Es decir, que él clamó a Jehová en la batalla. En la batalla, usted no puede deprimirse. No puede tirarse en un rincón. Dale. En la batalla lo que hay es que clamar. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacer en medio de la batalla? ¿Qué hacer en medio de la batalla? Clamar a Jehová. Dice, clama a mí en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. Dicen los salmos. Amén. Claramente lo dice. Entonces, nosotros no podemos renunciar a clamar a Dios en el día donde todo se ve más difícil. Porque usted tiene que entender que mientras más difícil se vea, el fragor de la batalla es más grande. Se está librando una batalla más intensa. Cuando usted está viendo que todo se está poniendo color de hormiga brava, es porque usted sabe que la batalla se está poniendo más tensa. Es como que los refuerzos del enemigo llegaron, pero los refuerzos de tu parte ya estaban en el campo.
Porque no enviará, bueno, de hecho, el enemigo no tiene más que los ángeles del Señor. No, eso es imposible. No tiene el enemigo más que Dios. No. Porque cuando el diablo arrastró un tercio, a Jehová le quedan 2 tercios. Pastor, pero si uno solo mató a todo el mundo, Bueno, ya tú imagínate sabes. que... Ahora, oye esto, Alfredo. Y oye esto, David. Oye esto, Robert. Tú vas a tirar ahora la pregunta. Oye esto. La importancia de estar orado. Yo no vi a Daniel cuando libró su batalla con los leones en el foso haciendo una oración a esa hora. No, él estaba tranquilo. No, yo no veo, si usted quiere leer la Biblia, pero yo no vi que cuando él lo tiraron en el foso, y Darío turbado afuera, el rey, ¿verdad? Yo no vi que Daniel dijera, bueno, Señor, ahora, ¿y ahora qué hago con estos leones? Dios mío. No. Él llegó tranquilito, ahí estaba, gloria a Dios. Y el ángel que envió Jehová le tapó la boca a los leones. Fue lo que él le dijo a Darío al otro día. Cuando David, ese fue Daniel, cuando David se enfrentó a Goliat, él no le dijo a Goliat y al pueblo, voy a ir a ayunar, voy a ir a orar, vengo para acá, espérenme 40 días, porque en 40 días más los filisteos hubieran acabado con el pueblo de Dios. Sí. ¿Usted sabe lo que dijo David? David dijo, ¿quién es ese incircunciso que está desafiando a los ejércitos de Jehová? Wow. Denme una espada, denme algo, voy a la batalla y le voy a cortar la cabeza a ese diablo que está hablando ahí. Wow. La importancia de estar orado, porque cuando usted está orado, no es que la oración se convierta en un arma de guerra, sino que el arma de guerra es usted. Cuando ya usted está orado, no es que la oración se convierte en un arma letal. Wow. No, ahora el arma letal eres tú. Sale no. Necesitamos entender esto, Alfredo. Si no entendemos esto, un día sí y un día no. Así vamos a vivir la vida. Un día sí y un día no. Así vas a vivir la vida, mi querido hermano. Un día sí y un día no. Voy a repetirlo para todo el que está conectado en esta santa hora de Jehová. Escúchame bien. Cuando usted vive una vida de oración y usted está orado, ya no es la oración la que se va a convertir en un arma letal. No. El arma letal ahora es usted. Eres un peligro. Danger. Ahora no es la oración, porque ya no va a haber tiempo para orar. Hay circunstancias donde no hay tiempo para orar. Eso es verdad. Hay circunstancias donde no hay tiempo para ayunar. Prepárate, párate firme, declara, profetiza en el nombre de Jesús y pelea tu batalla. No hay tiempo para orar. Hay circunstancias, hay decisiones, hay coyunturas que se van de nuestro control. Coyunturas que se van de nuestro control. Enfermedades que llegaron que no esperaban, quiebras que llegaron que no esperaban, accidentes que llegaron que usted no esperaba, situaciones que se van fuera de tu control. Ahí, eso te tiene que agarrar orado. Tú no te puedes ir a orar 40 días cuando usted tiene una situación en el hospital. Cuando usted tiene una situación de una quiebra que usted no esperaba, un asunto, un problema que le puede pasar a justo y a injusto, dice la palabra. Porque es así, eso viene sobre todo. El día malo viene sobre uno y sobre otro, lo dice la Biblia. Entonces, debemos entender esto. Ese día nos tiene que agarrar orados. Wow. Cuando estamos orados, tu oración no es el arma letal. El arma letal eres tú. Wow. Y hay alguien que Dios está llamando a convertirse en un arma letal. Dios mío. Yes. Mira, hay gente que corre cuando un demonio a través de una persona se le manifiesta. Yo he visto gente que cuando se le manifiestan los demonios a alguien, los tomaron por sorpresa. ¿Tú sabes lo que hacen? Se ponen pálidos, más blancos que un papel. Se ponen pálidos. Varón, pero ¿cómo usted se va a poner pálido? Si se le manifestó un demonio a una persona allí y dijo que te quería matar, que te odiaba, que no sé qué, varón, repréndalo a los demonios y sáqueselo. Ya. Usted le va a decir al endemoniado, espérame aquí que voy 7 días de oración. Vengo para acá ahora. No, varón, usted tiene que estar orado. Usted tiene que estar lleno, investido de la autoridad. Usted tiene que... Eso es... Fíjate, hoy aquí estamos hablando de la oración como arma de guerra. Pero me gustaría que este podcast transicionara al cristiano como un arma de guerra. Amén. Yes. Aleluya. Wow. Un cristiano que se convierte en un arma de guerra es un cristiano orado. Sí. Es un cristiano ayunado. Es un cristiano bíblico. Gloria a Dios. Un cristiano con identidad. Un cristiano con identidad. Un cristiano de fe. Ese tipo es un arma letal. Dios mío. Ese tipo es un peligro para las tinieblas. A ese tipo no se le puede enfrentar nada porque sabe bien el enemigo que no podrá contra él. Porque quien respalda a un hombre orado es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una bazooka espiritual. Si no, ¿para qué él nos llama a orar? Holy Spirit bazooka. Holy Spirit bazooka. Suéltalo, Robert. ¿Cuál es la pregunta? Amén, pastor. ¿Cómo puedo orar con autoridad sin caer en oraciones guiadas por mis emociones? Bueno,
Alfredo, dale ahí. ¿Cómo puedo orar con autoridad? Bueno, yo creo que estábamos respondiendo esto aquí. Yo creo que la identidad te va a llevar a orar con autoridad. Ok, puedes orar. El nombre de Jesús tiene autoridad. Punto número 1. La palabra tiene autoridad. Usa la sangre de Jesús, tiene autoridad. Usa las herramientas que el Señor nos dio. Es decir, cuando tú declaras el nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre, ahí tienes autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, la palabra, dice la Biblia que Jesús por la palabra libertaba a las personas. La palabra tiene autoridad porque Dios respalda la palabra. Ahora, ¿qué palabra es la que Dios respalda? La de una persona que ora y tiene identidad. Amén. Una persona que ora inspirado por el Espíritu, pero una persona que tiene identidad, porque si tú no tienes identidad y no hay fe con lo que tú estás orando, pues nada va a suceder. Es decir, ¿cómo orar con autoridad? Pues de esta forma que le estamos hablando. Mi pastor le va... Bueno, yo creo que la autoridad de la oración, dice que Jesucristo mismo envió gente bajo autoridad, ¿verdad? Sí. En autoridad para reprender demonios. Y para hacerla sobria, ellos fueron y vinieron maravillados porque cosas sucedieron, ¿verdad? Diferentes cosas sucedieron, ellos vinieron maravillados de cómo Dios les respaldó. Y voy a decirte algo, Dios va a respaldar la autoridad de alguien que hace su voluntad. Es decir, usted puede declarar una palabra, pero orar bíblicamente, porque hay algunos que les gusta orar y sus oraciones son muy bíblicas y creo que esto es de Dios, ¿verdad? Orar inspirados en la palabra, eso es de Dios, gloria a Dios. Ahora, debemos entender que la oración guiada por la palabra, la oración inspirada en la Biblia o la oración ferviente, todo eso está muy bien, pero si nosotros no estamos viviendo una vida haciendo la voluntad del Padre, no podremos contar con su autoridad, porque Él le revela su autoridad a los que hacen su voluntad. Él le entrega su autoridad a los que hacen su voluntad. Usted no puede entregarle algo a alguien si usted no sabe lo que va a hacer ese alguien con eso. Claro. Wow. ¿Qué tal que usted le entregue algo poderoso a alguien y la gente termina haciendo con eso algo indebido? Por tanto, cuando el Señor le entrega autoridad a alguien, porque no es todo el mundo que diga en el nombre de Jesús, porque Jesús puede ser, de hecho, el Señor, pero puede ser el bodeguero de la esquina. Entonces, el bodeguero de la esquina es para alguien Jesús que no hace la voluntad de Dios. Sí. Porque ese nombre no va a tener autoridad. O sea, el nombre que tiene autoridad es el nombre de Jesús cuando Jesús respalda a alguien que vive en la voluntad de Él. Por eso Jesús los envía en su autoridad. Él les dio autoridad. Vayan. Dice, vayan. Él los envió en una autoridad. Entonces, ¿dónde va a estar la autoridad del Señor para que la guerra sea, ¿verdad? Se haga la guerra y al final Dios te entregue la victoria? Donde hay personas haciendo la voluntad de Él. Entonces, la autoridad funciona cuando hacemos la voluntad. Amén. Si no hacemos la voluntad, no va a haber autoridad. Por eso hay personas que le dicen al diablo, suéltalo. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Mi pregunta es, ¿por qué no pasa nada? No hay autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad? No se sientan frustrados ni se sientan mal. Pero debemos entender que si faltó autoridad para reprender al diablo, que es lo primero, la primera manifestación de un cristiano que tiene autoridad es que cuando hable a los demonios se vayan. Ya. Cuando reprenda al diablo, los diablos se vayan. Incluso en sueño. Incluso en sueños. Esa es la primera señal de un cristiano en autoridad. La primera señal de un cristiano en autoridad no es levantar paralíticos. No es levantar Lázaros detrás de una piedra en una cueva. Sí. No. La primera autoridad de un cristiano es hablándole a los demonios para que salgan de los cuerpos, porque fue lo primero que hizo el Señor. Y él mismo dijo, cuando... yo ministro liberación y la gente son libres, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando yo reprendo a los demonios salen por el dedo de Dios, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, señal de que el reino de los cielos está en usted y de que usted está en el reino. De que cuando usted reprende a los demonios se van. Ahora, cuando eso no sucede, es porque hay falta de autoridad. Es falta de autoridad. Yo hace poco estaba respondiendo en TikTok una persona que me estaba comentando que en los sueños, yo hablando de la liberación en los sueños y todas estas cosas, cuando tú reprendes y los demonios salen huyendo, y ella me decía, pero yo sueño que reprendo y no me hacen caso. Yo sueño que reprendo y salgo yo huyendo. Y yo traté de responderle conforme a esto, de la autoridad, que necesitamos
ganar Amén. autoridad. Amén. Porque si no, es decir, mira, lo que el pastor está diciendo es demasiado poderoso. Tú puedes tener autoridad. Un ejemplo. Escuché un testimonio, escuchen esto. Escuché un testimonio de una pastora que ella comenzó a fluir en la liberación y Dios la usaba. Lo que pasa es que se comenzó a meter en lugares donde Dios no le dijo que fuera. ¿Cómo terminó ella? Terminó enferma. Terminó dejando el pastorado, terminó mal. Los espíritus la atacaron de una forma que terrible. Cuento esto de manera de testimonio para que entendamos que tú puedes tener autoridad en un territorio. No significa que Dios te da autoridad en todos los territorios. Cuidado en el territorio que tú te metes. Si Dios no te envía. Ahí está el punto. Bueno. Si Dios no te envía, no te metas en territorios que no son tuyos. Bueno. Porque si no, no vas a tener autoridad, por más autoridad que tú tengas en tu territorio. Yes. ¿Entiendes? Ahí está, Alfredo. Porque tú puedes tener una autoridad grandísima en tu territorio y tú dices, wow, me voy a comer el mundo porque todos los demonios que hablo se sujetan y todo. Y te fuiste a un lugar, predicaste a una iglesia donde Dios no quería que tú fueras a predicar y demonio fuera. Y no pasa nada. Wow. Porque Dios no te envió. Si Dios te envió es porque fuiste bajo autoridad. Yes. Amén, amén. Y lo primero que tiene que suceder es eso. Los demonios tienen que salir huyendo. Entonces, ¿por qué hay lugares y personas y ministros y pastores que, bueno, la verdad no quería decir esto, pero bueno, gloria sea al Señor, ¿y por qué no estoy fluyendo? Quizás estás en el territorio que Dios no quiere que tú estés. Wow. Porque en el territorio que Dios quiere que tú estés, cuando usted reprende los diablos tienen que irse. Oh, yes. Porque usted está bajo autoridad. Usted vive en autoridad. Usted está bajo autoridad. Y los espíritus se tienen que ir porque usted tiene el respaldo de Dios. El respaldo de Dios siempre va a venir. Una de las formas de saber que Dios está respaldando a alguien es si tiene autoridad en el mundo espiritual. Eso es interesante, Alfredo, porque nosotros no reprendemos al diablo en nuestra voluntad. Es la voluntad del Padre que nosotros sujetemos a los demonios que están haciendo todo el trabajo sucio del enemigo. Entonces, hay personas que, por ejemplo, el enemigo lo golpeó y se levanta con una ira. A reprender al diablo en la ira. No, usted reprende al diablo en la fe, no en la ira. Ay, Dios mío. Wow. Digo esto porque hay personas. Repítalo. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, tienen una discusión marido y mujer en la casa. Dale. Y la mujer en la ira sabe, porque mire cómo es el asunto. Sabe la mujer que el marido está endemoniado. Sí. Está endemoniado. Entonces, ella se levanta en una ira a reprenderle los demonios al marido. Y lo primero que le dice al marido, tú estás endemoniado, te reprendo demonios. Entonces, el marido lo que hace es ponerse peor. Eso es Los verdad. demonios del marido no se van. El tipo se pone peor. ¿Sabe por qué? Porque tú intentaste reprender a los demonios en la ira tuya y en tu voluntad, no en la fe de Cristo. Wow. Porque en la fe de Cristo somos inspirados por el Espíritu para reprender cuando Él quiere. Yeah. Es así. Cuando Él quiere reprender, porque ¿quién es el que hace libre? Nosotros. No, el Señor. Una preguntita. ¿Quién ama más a los seres humanos? Nosotros. No, el Señor. Mujer, usted no ama más a su marido que Cristo como lo ama Él. Eso es verdad. Entonces, ¿quién es el más interesado en hacer libre a tu esposo? El Jesús, Señor, no eres amén. tú. Ya. Amén, amén. Aunque la que lo está sufriendo eres tú. Claro. Pero dice la palabra que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, amén, Sí. amén. Dice que Jesucristo vino para ser libre, ¿verdad? Amén. Para libertar. Entonces, Él quiere que sea libre. Pero nosotros tenemos que esperar dirección de Dios para ministrar liberación. Amén. Tenemos que esperar revelación del Padre para saber qué espíritu, discernir, saber, porque no siempre te reprendo en el nombre de Jesús. A veces es un abrazo. Yeah. ¿Se acuerda, pastor, cuando le ministramos liberación a una joven? Nosotros estuvimos, mire, le voy a decir algo, Alfredo y yo, cuando empezamos en el Ministerio de Liberación, Estamos cayendo en el atrás. ministerio, en el ministerio. Estamos cayendo atrás los demonios como donde quiera que había un demonio, de íbamos casa Alfredo y en yo. casa. Yo iba con un hacha y Alfredo con un machete. Donde quiera que había un espíritu, ahí íbamos, raro. Y Espíritu Mira, Santo. un día llegamos a una casa, una joven, y esa joven, llevábamos como 3 horas. Y yo decía, pero Alfredo, ve acá. Alfredo, pero ministrale tú ahora. Y yo tuve que tirarme en una silla. No, nos turnábamos, era un rato, pastor. Y no salían los espíritus.
Wow. Y en una de esas el Espíritu Santo le habla a Alfredo y le dice, ya no la reprenda más. Háblale con amor y abrázala. E inmediatamente los demonios, ¡ah! Apenas le comencé a hablar con amor y la abracé, Ya. comenzó a vomitar. Yo dije, alabado sea Jehová que nos ayudó. Porque La misericordia de Dios. la misericordia del Padre. Porque dice la palabra que el amor de Dios cubre multitud de errores. Claro, pero lo Pero que pasa estaban era... morados ustedes. No se trata de que... No se trata de que si teníamos autoridad, no, sino de cómo De la el voluntad Espíritu... de Dios ahí en ese la caso. voluntad de Dios, cómo Dios quería libertar a esa joven, que no era a través de espíritu, era a través del amor. Porque lo que necesitaba ella era amor. Wow. Y el amor la libertó. Hay otro caso, por ejemplo, Oye, pastor. que, por ejemplo, estábamos militando liberación y los espíritus no salían. Ay, Señor. Y me dice el Espíritu de Dios por el oído, saca su alma de la cárcel. Ya. Digo, Espíritu Santo, gracias. Porque acuérdese, hermano, que nosotros somos seres humanos. Yes. Claro. Que nosotros tenemos una carne que se opone a las cosas del Espíritu. Entonces tú quieres insistir en lo que ayer te dio resultado. Sí. Y tú Wow. piensas que siempre va a ser igual. Y piensas que todo lo que está escrito en la Biblia, eso es el mundo espiritual. No. El mundo espiritual es mucho más rico. El mundo espiritual, cuando digo Mucho rico, más grande. es mucho más diverso. Yes. Yes. Mucho más heterogéneo que Yes. todo lo que está escrito en la palabra. Entonces tú dices, bueno, ayer me resultó cuando le di con un bate por la cabeza y salió el espíritu. Y hoy le quiero dar otro Yo bate. le quiero dar con el mismo bate. Y no se va. Entonces el Señor me dice, el Espíritu me dice por el oído derecho, Espíritu Santo. saca su alma de la cárcel. Inmediatamente que dije, en el nombre de Jesús, libero tu alma de la cárcel. Cuando yo dije eso, ¡ah! Wow. Hey. Porque hay ataduras en el espíritu, pero hay ataduras en el alma Yep. Y otras en el cuerpo. y otras en el cuerpo. Son 3 niveles de atadura, amado. Debemos entender eso. Entonces, en otro momento Tenemos vamos que a hacer hablar la sobre eso. El liberación podcast de las ataduras. Sí. Entonces, porque si nosotros entendemos eso, tendremos entonces el conocimiento para quitar todo yugo y toda cadena que ha sido establecida sobre las personas. Entonces, a veces tú quieres insistir porque tú dices, el espíritu, tal espíritu, y lo ves y todo, disciernes y todo, el espíritu que tiene atado, el espíritu malo que tiene atado el espíritu humano. Pero entonces no has discernido que el alma de esa persona está atada y está encarcelada. Entonces, ¿para qué el Señor nos llamó y nos ungió? Dice la palabra, para que dejemos ir libre a los presos. Amén. ¿Dónde dice Amén, eso? amén. Isaías capítulo 42. Amén, amén. Sí, Dice- Isaías 61 también. Isaías 61. Dice, Isaías 42. Dice que dejemos ir libre a los que están presos. A eso el Señor Para nos llamó. libertar. Para libertar a los que están presos. A los que están en cárceles. Yes. Entonces, yo saqué por el Espíritu Santo, conforme a lo que él me dijo, Amén. declaré la palabra, su alma salió de la cárcel, empezó a vomitar todos los demonios y la mujer fue libre. Esto sucede más en las mujeres que en los hombres, Sí. porque las mujeres son más emocionales. Ya. Las mujeres son más sentimentales que los hombres. En este fin de semana, cuando estaba ministrando, me pasó algo parecido. Yo estaba orando por una muchacha, el demonio se estaba manifestando, pero no estaba saliendo completamente. Yo veía que la muchacha estaba manifestada. Y bueno, yo estaba orando por ella y seguí orando por otras personas y ministrando. Entonces, cuando vuelvo a la muchacha, el Señor me pone así, el Espíritu Santo, los huesos. El Espíritu está en los huesos. Ahí está. Y cuando dije, espíritu que está alojado en los huesos, suéltala. Mira, ahí pegó el grito. ¡Ah! Una muchacha como 14 años. Una depresión, porque entendí que era la depresión alojada en los huesos. Y espíritu de depresión alojado en los huesos, suéltala. Mira, pero ¿qué era lo que estaba haciendo yo? Había una actividad espiritual y yo estaba orando. La oración trajo la revelación. Es decir, porque yo no estaba ahí, yo lo que estaba era, señora, siempre la oración va a traer revelación. Por eso es importante orar para que tú sepas cuál es el espíritu que te está enfrentando. Y bueno, suéltala. Y comenzó la muchacha a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo habló y reveló. ¿Cómo? En oración. Wow. Es decir, estamos hablando de la oración, estamos hablando un poco de la liberación ahora, pero concerniente a la adoración. Usted habló algo, pastor, de la oración que hace que los ángeles se manifiesten. Hablamos de eso. La oración que hace que el fuego descienda.
la oración que hace que el mar se abra, la oración que hace que Dios envíe ángeles para pelear a favor de nosotros, la oración cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿qué era lo que la iglesia estaba haciendo? Intercediendo. La oración como una arma. La iglesia lo sabía. Cuando en Hechos capítulo 2, ¿qué era lo que la iglesia estaba haciendo? Orando. Estaban todos unánimes orando y descendió el Espíritu Santo. Entonces, como el pastor decía algo bien poderoso, como cuando nosotros vivimos un estilo de vida de oración, como lo vemos a través de la Biblia, te conviertes en un arma de guerra para libertar a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para romper los planes del diablo, literal, porque para eso estamos en esta tierra. No estamos en esta tierra. ¿Para qué usted está en esta tierra? ¿Para prosperar? No. Usted está para libertar, para bendecir y para prosperar, porque eso va a traer la bendición y la prosperidad. Pero no estamos para eso, estamos para hacer la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre viene la prosperidad, porque no podemos invertir los roles. Entonces hay que entender esto. La oración te convierte en un arma de guerra para libertar a la gente. ¿Sabe cuánta gente hay que necesitan liberación? Pero ¿por qué no le ministramos? Porque no nos hemos convertido en un arma de guerra. Amén. Suelta la pregunta ahora, pero tengo que soltar este código. Dale. ¿Suelto este código o lo dejo para después del podcast? No, suéltalo, pastor. Suéltalo. ¿Lo suelto o no lo suelto? Suéltalo, pastor, suéltalo. ¿Lo digo o no lo digo? Yo lo digo. Dígalo. Oye esta historia No, yo me gozo que el Señor con esa me gente. mostraba y Dios me enseñaba. Nosotros debemos entender, conforme a lo que explicaba la Biblia en la escena de David con Goliat, lo que mata a Goliat no es la piedra, es la espada. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Yes. ¿Qué es lo que mata a Goliat? La espada le corta la cabeza. No es la piedra. David lanzó la piedra para marear a Goliat. Lo tumbó. David lanzó la piedra para marearlo y tumbarlo. Pero lo que lo mató fue la espada. Wow. Te voy a explicar esto. Dale. La oración se convierte en un arma de guerra cuando tu oración es bíblica. La oración que no hacemos a través de la palabra, la oración que no está inspirada en la palabra y cuyo fundamento no está en la palabra y en la voluntad de Dios expresada en la palabra, marea, pero no mata. Nos fuimos. Eso sí. Pastor, nos fuimos. Descendieron los ángeles de Jehová ahora. Alabanza al Padre. Marea, No fuimos. pero no mata. Mi pastor, eso está poderoso. ¿Entendiste ese misterio? Dios mío. Tú tienes que entender ese misterio que yo lo entendí. Jehová me lo Hay enseñó. mucha gente que están mareados, entonces Es el problema de están mareando a los ¿por demonios. qué tú no sales del problemita que tú tienes? Porque tú lo tienes mareado, pero no lo has Ay, matado. Dios mío, mi pastor. No, eso está Pastor, profundo. Tú sabes, pero ahora te No, voy a explicar. espérate, que eso está Pero profundo. pastor, añádeme información. Sí. Bueno, sencillo, en el desierto, ¿cómo fue que Jesús habló? Con la palabra. Todo lo que el Señor habló fue palabra. Pero ¿qué fue lo que le soltó el enemigo? El enemigo le soltó un ataque que si ese ataque era efectivo, eso iba a destruir el propósito bendito de Jesús sobre la tierra. Cualquiera de las tres cosas en las que cayera Jesús, al final iba a destruir el propósito de Dios para él. Entonces, cuando se levanta un arma del enemigo, la única forma de matarlo y no marearlo es que nuestra oración, como lo hizo Jesús, con la palabra. Wow. Gracias, Es decir, Señor. que cuando los intercesores que están allí, los profetas, Amén, los hombres y mujeres de Dios que están amén. ahí, tenemos que Reciba ahí. levantarnos en la oración y nuestra oración tiene que ser con la palabra. Donde hay un ataque de duda, tiene que haber una palabra. Donde hay un ataque de enfermedad, tiene que haber una palabra en tu oración, en tu tiempo de oración. Wow. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente, que en la oración están mareando al enemigo, pero no lo matan. Hay que saber Biblia, pastor. Hay que saber Biblia. Es imposible orar sin saber Biblia. Wow. Mi pastor, perdóneme, pero ya siento que voy a predicar. Se está transformando. Una preguntita. No lo mareé. Escúchame, Mátalo. no lo mareé. Así mismo es. Lo voy Antes a de entrar a la escribir. pregunta. No, yo lo voy a escribir. No maree mal para diablo, después. varón. No maree mal diablo. Ya tú lo tienes tumbado. Córtale la cabeza. Destruye ese enemigo para siempre. mío. Dios te entregó esa arma. Te tienes que levantar con la palabra. La palabra es la espada del Espíritu que Dios te entregó. Cuando la oración está fundamentada en la palabra. Cuando usted declara una palabra en su oración, usted le está cortando la cabeza al diablo. Dios no te llamó para andar mareando demonios. Para dar vuelta, ¿no? No. Dios no te llamó para andar mareando problemitas. Wow. Porque hay personas que llevan 10 años en el mismo asunto.
Porque hay gente que llevan batallando con tanto tiempo su problema, por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tienen al problemita mareado. No, Dios no te llamó a estar andando mareando gente, no. En el nombre de Jesús, mareando diablo. En el nombre de Jesús, te tome la espada del Espíritu y córtele la cabeza. Declare una palabra. No hay oración efectiva sin una palabra profética. Dale ahí. No hay oración efectiva sin una palabra profética. Después que usted ore al Señor, después que usted ruegue al Señor, después que usted se quebrante, se humille, después que usted alabe y haga todo lo que va a hacer, levántese y declare una palabra y diga, yo sé. Claro, no es tu palabra, es la palabra que está escrita aquí, la que está escrita en la Biblia. Declare una palabra sobre el problema que usted oró. Declara una palabra sobre el enemigo que usted enfrentó. Declara una palabra sobre lo que está estancado y no se quiere desatar. La palabra. Por eso tenemos que acostumbrarnos a orar con la palabra. Amén. Wow. Por eso hay que conocer Biblia para poder orar eficazmente y orar con efectividad. Amén. Palabra. Fue lo que Jesús hizo. Yes. Entonces, hay oraciones que marean, pero hay otras Que matan. No lo maré. Hay que hacer un corito ahí, Pato, porque eso está muy poderoso. Alfredo, que Jehová te inspire. No, ya. Próximamente. Alabanza al Padre, la gloria del Próximamente, Señor. corito, no lo maré. Mátalo. Pastor, profeta. Gloria a Dios. Ustedes explicaban hace un rato que un cristiano orado es como un arma de guerra. Amén. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si yo estoy orando por algo y Dios no me lo contesta, y yo digo, pastor, apóyeme en oración usted? O sea, que esa carga de oración que yo tengo la pongo en otra persona que yo sé que tiene más autoridad que yo. ¿Eso está bien? ¿No está bien? Bueno, la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Pero yo lo voy a hacer claro, yo lo voy a ser franco. Yo. Fluya, pastor. Yo sé que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Y hay gente que está confiando en la oración de otro para que sus cosas le salgan bien. Y yo le voy a ser muy franco, muy honesto. Yo prefiero orar yo. Ya. Como la Biblia también dice, porque el conocimiento que construye piedra sobre piedra, ¿verdad? El conocimiento bíblico. La Biblia también dice, no confíes en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, a veces yo llamo a fulano, varón, pero ore por mí. Sultano, ora por mí. El otro, menganito, ora por mí. Y al final no terminan orando. Wow. Porque sabemos que la gente ora en la iglesia, pero tú no sabes si en el lugar secreto oran o no oran. O sea, la gente viene a la iglesia y la gente ora. Y reprenden al diablo y la gente reprende. Y hablan en lengua y por lo menos tú lo ves que mueve la boca. Pero tú no sabes si en el lugar secreto sucede o no sucede la oración. Entonces, ¿dónde es que Dios nos da la victoria? ¿En la iglesia? el lugar secreto. No, papá, no es la iglesia. No es la oración del pastor. No es vamos a orar uno por otro. Ahí no es que, ahí estamos orando, haciendo lo que Él dice. Pero no es ahí donde Él nos da la victoria. El Señor nos da la victoria en el lugar secreto y la expone en el público. Ahí está. La recompensa de tu batalla en el secreto es cuando Dios la muestra en público. Amén. Ya. Amén. Viene a nivel público. Yeah. Cuando Dios te exalta, cuando Dios te da la victoria y todo el mundo lo ve, cuando Dios te bendice y todo el mundo habla de eso. Wow, ¿Te das gracias, cuenta? Dios. Entonces, hay que aprender estos misterios. Por eso yo muy especialmente, aunque siempre pido oración, hermano, donde quiera que yo voy, hermano, ore por mí, acuérdese orar por mí. Y de hecho le pido a todos los hermanos que estén orando por nosotros, que oren por mí siempre, no se les olvide. Siempre pido esto, oren por mí. Pero entiendo que no puedo confiar en mi petición, porque mi petición a otro ser humano igual que yo, no es la que va a prevalecer, sino mi petición al Padre. Claro. Entonces, si yo oro al Poderoso eso, Padre, pastor. mi oración será escuchada. Ahora, no significa esto que no pida oración, pida oración. Pero hay cristianos que yo conozco que van por todas las redes sociales, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Terminan en el live de Alfredo y se meten en el live mío. Terminan en el live mío y se meten en el tuyo. Terminan con el tuyo y se van para el de Roberto. Y en todos los lives van pidiendo oración. Hermano, no pidamos oración, ore usted. Yes. Yo creo Ese era que el punto, Nadie pastor. tiene más legalidad para orar por su problema que usted mismo. Wow. cuando la Biblia dice que oremos los unos por los otros, significa, aparte de todo lo que el pastor está diciendo, también es que si tú conoces lo que un hermano esté pasando, ora por él. Yes. Yo creo que cuando la Biblia se está refiriendo que oremos los unos por los otros, es que ahora mismo tú te enteraste de la necesidad de un hermano, levanta una oración por él. No es que su carga de oración es mía. La carga de oración por su vida no me la pone él, me la pone el Espíritu. ¿Entiendes? Yes. Le voy a hablar a las intercesoras, porque al Es decir, que no es porque yo la pida, Exacto. sino porque ya Dios puso eso en tu corazón. Exacto.
No, Alfredo, eso está profundo. Ya no es que, hermano, que ore por mí. No, esa carga no te la pone el hombre. Te la pone el Espíritu Santo. Yes. Por eso hay intercesores que sienten una carga de oración por una persona. Eso no te lo puso un hombre, eso te lo puso el Espíritu Santo. Eso no fue que el hombre te dijo, oye, que ora por mí, porque ni siquiera te dijo ora por mí. Wow. Te lo puso el Espíritu Santo para que oraras por esa persona, para que esa persona sea fortalecida, para que esa persona sea, Dios la levante de lo que está viviendo. Entonces creo que cuando la Biblia dice que oremos los unos por los otros, no se está refiriendo de que, ven hermano, ora por mí, manténgame en sus oraciones. No, es que si yo sé lo que tú estás pasando, yo voy a orar por ti. ¿Entiendes? Humanamente voy a orar por ti. Eso es humanamente. Pero si no me entero, es el Espíritu Santo el que me guía a orar por ti. ¿Me entiendes? Y entonces ahí será efectivo. Porque no es lo mismo que tú me digas, ora por mí, yo ore, a que el Espíritu Santo me diga, ora por él. Son dos cosas diferentes. Porque yo inspirado por el Exacto, son dos cosas diferentes. Wow. ¿Entiendes? Entonces es importante que lo entendamos porque hay intercesores, hombre, intercesora, que ellos reciben cargas que no fue el hombre que se la puso, fue el mismo Dios. Por eso tú sientes una carga de orar por los pastores, de orar por los líderes, de orar por la iglesia, de orar por un hombre, por una mujer, por alguien. Y tú dices, Dios mío, pero ¿y esto? ¿Por qué yo siento que tengo que orar tanto por esa persona? Eso te lo puso el Espíritu. Cuando tú ora, y llega el momento que ya esa carga se te fue. Porque esa oración fue el Espíritu Santo que te inspiró. Es el Espíritu que nos lleva. Y eso que tú dijiste, Alfredo, es una señal poderosa que me dice a mí que Dios me ha llamado como intercesor. Yeah. Wow. Porque el intercesor no es aquel que llega antes del culto para orar. El intercesor no es aquel que recibe las peticiones de oración de media iglesia para orar por ellos. Ya. Ese no es el intercesor. Anotadas ahí como si eso fuera el intercesor es aquel que ha recibido la encomienda del Espíritu para orar por alguien o por algo. Eso es importante. Porque hay gente que dice, ay, pastor, ¿y cómo yo sé si yo soy llamado a la oración? Tú sientes profundamente con una convicción en tu espíritu que tienes que orar por Roberto. Yep. Y cada vez que tú te tiras a orar es por Roberto. Y terminaste con Roberto y te tiras con Fernando. Y terminaste con Fernando y te fuiste con Alicia. Y terminaste con Alicia y te fuiste con María. Y tú sientes una carga, una responsabilidad. No te puedes levantar de la rodilla hasta que eso no pase. Hasta que tú no ores por eso. Tú sientes que después que oraste por eso y Dios da la victoria, tú sientes que eso, carga, te es removida. Porque como mismo fue el Señor que te la puso, Él mismo te la quita. El release. Yes, tú sientes como que ya, hay victoria. Entonces el Señor te lleva a orar por otra gente. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Yes. Antes de tirar la otra pregunta, Robert, la otra pregunta que tú tienes por ahí, oye esto, Alfredo, que le vamos a soltar este código a la gente, de cómo se desarrolla el don profético. A través de intercesión. No todos los intercesores son profetas, pero todos los profetas son intercesores. Ya. Dale ahí. Usted debe entender eso. Abrimos. Todos los intercesores no son profetas. Pero todos los profetas sí son intercesores. Yes. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Porque la Biblia te lo muestra. El profeta intercesor. ¿Cómo viene la palabra de Jehová sobre el profeta? Porque el profeta levantó un clamor por el pueblo. O el profeta levantó un clamor por el rey. O el profeta levantó un clamor por una ciudad. O el profeta levantó un clamor. Por eso fue que vino la palabra profética. Porque la palabra profética es una respuesta a la oración de alguien. Wow. Ya. Hay gente que recibieron una palabra profética por la que no oraron. Sin embargo, ellos no saben que había un intercesor clamando por ellos. Wow. Ya. Pastor. Yo he visto gente que Dios los ha llamado al altar y le ha dado una palabra que yo humanamente lo digo. Yo le doy 3 días en el foso de los leones. Yo te digo la verdad. Sí, yo le digo a usted la verdad, hermano. Yo le digo a usted la verdad a los hermanos que están conectados. Ay, yo cuando le miro la cara, yo humanamente, en esa humanidad que todavía estoy peleando, ¿verdad? Sí. Yo le digo, pero varón, meta los 3 días en el foso de los leones a esa gente, porque mira, esa cara no se gozan, no reciben ahí. Pero Jehová lo llamó en su misericordia, no por la oración de ellos, porque esa gente, la última vez que oraron fue en la pandemia.
¿Entendiste eso? Espíritu La Santo. última vez que oraron fue en la pandemia, hermano. Eso usted se lo ve por arriba de la ropa. Ay, Dios Por mío. arriba de la ropa usted se lo ve. Lo discierne claro. Su espíritu está seco, apagado. Apagado totalmente. Se le ve, se ¿Usted nota. sabe por qué lo llamó para darle una palabra? Porque había una sierva clamando. Alguien orando. Había una profeta clamando. Gloria a Dios. Wow. Metida en el lugar secreto, clamando por 3 gente de esa familia. Clamando por el varón, el líder, el sacerdote de esa casa. amén. Y Jehová en su misericordia vino para responderle a la que oraba. Ujú. Porque la palabra profética desciende cuando hay alguien clamando para que Dios haga algo. Wow, poderoso. Entonces, Está ¿dónde se poderoso. activa lo profético? Donde primero se activa la oración por otro. Ujú. ¿Eh? Hay gente que dice, Señor, dame una palabra para alguien, úsame como profeta. Esa oración está provocando que Dios te dé el don. Wow. Está provocando que Dios te use en lo profético. Y está provocando que se desarrolle lo profético. Porque cuando tú dices, dame una palabra para alguien, estás clamando Yes. para que Dios te use para edificar a alguien en el problema que tiene. Espíritu de Dios. ¿Qué código? Eso está. Entonces, eso desarrolla el don profético. Robert, tú tienes la pregunta. Amén. ¿Qué tipo de ayuno fortalece la oración de guerra espiritual? ¿Qué tipo de ayuno? Fortalece la oración de guerra espiritual. Bueno, yo le digo a usted que, aunque hay algunos que se oponen, pero el ayuno de Daniel, aunque hay algunos que teológicamente, otros que, tú sabes, algunos cesacionistas también, que creen que ya no debemos ayunar tampoco, gloria a Dios. Pero yo entiendo que el ayuno de Daniel es un ayuno que nos puede ayudar en la guerra espiritual, porque entiendo que si Daniel lo hizo y algo pasó en el segundo cielo. Ahora, oye esto, Robert, el problema no está en el ayuno. Y el problema tampoco está en la oración. El problema está en el corazón con el que tú ayunas y oras. Yes. Porque hay gente orando para que Dios haga justicia. Creo que ese era el sello para terminar. Y con esta bomba atómica vamos a terminar ahora. Una bomba, gloria a Dios. Yo tiro la bomba y que hay que recoger a los muertos. Aleluya. En este caso se invirtieron los papeles. Se invirtieron los papeles. Entonces, hay personas orando por justicia y clamando justicia y clamando justicia y clamando justicia. Y Dios no responde. ¿Y qué justicia? Y Dios me ha dicho a mí, porque yo también hasta digo, Señor, pero la sierva, porque tú no conoces lo que ha pasado, ¿verdad? A ti nada más te dieron una cara de la moneda. Y tú orando y Dios te dice, no puedo hacer justicia. Porque si hago justicia, la justicia le va a caer a ella, no a quien ella está pidiendo. ¿Entendiste ese misterio? ¿Ya entendieron lo que el Señor le está hablando? O sea, hay gente que ora con el corazón equivocado. Está pidiendo, por ejemplo, justicia para que Dios caiga sobre alguien y le haga y lo destruya o Si lo que hace sea. justicia, le Y cae a no sé ella. qué, y lo Venganza. castigue y la venganza. Y declaran, y mí es la venganza, yo daré el pago. Sierva. Y Dios no hace justicia, porque si la justicia cae, no cae del otro lado, Dios mío. cae en el lado tuyo, Por el corazón torcido. por el corazón torcido. Entonces yo entiendo que el ayuno y la oración está bien, pero ahí no radica el punto, sino en el corazón con que tú lo haces. Entonces, si algo va a activar la guerra espiritual, es que tú estás peleando en el ejército correcto. Ujú. Si tú no estás peleando en el ejército correcto, escúchamelo, escucha el sentido figurado con el que estoy hablando. Si usted no está peleando en el ejército correcto, Dios no va a respaldar esa oración. Ni ayuno ni nada. Ni ayuno ni nada. Hay que pelear en el ejército correcto y hay que tomar las armas correctas. Gloria a Dios. Hay gente ayunando, Alfredo, y Dios no le dijo que ayunara. Hay guerra que no es con ayuno. Yo estoy convencido de eso. No, Alfredo, déjame cambiar. Es para acá. Es para acá, es para acá. Es para acá, Alfredo. Es para acá, no es para atrás. Es para acá. Fluye ahí, pastor. yo estoy hablando. Perfectamente. Fluye ahí, pastor, que después- Por eso no voy a hablar. Voy a Fluye hablar ahí que para acá. después Voy lo a va a hacer. testificar. No. Ay, Dios mío. Fluye ahí que después lo Usted Digo, sabe lo que yo estoy hay ayuno hablando. hay guerra espiritual que no es con ayuno. Ya, Alfredo, ya, tranquilo, que no es contigo el Gloria a asunto. Dios. Hay ayuno, hay guerra espiritual que no es con ayuno. Sí. Y usted tiene que discernir, porque no todas las batallas son con las mismas armas. Eso es así. No todas las guerras que usted tiene con las mismas armas, no todas las circunstancias se enfrentan de la misma manera. Dios no lo llamó. Hay otro que dice 40 días de ayuno y Dios quiere uno. Eso es verdad. Hay veces que la gente dice, quiero ayunar, y no es el ayuno. Dios te dice, métete de vigilia una noche, porque Wow. esta madrugada te voy a revelar la sabiduría para que Esa palabra es tengas para la alguien. victoria. Esa palabra es para alguien. Para alguien. Recíbala ahí. Gloria a Dios. Le cayó a una Entonces, mujer. no son 40 días, no son 21 días, no es el ayuno de Daniel. Es una noche de vigilia buscando a Dios.
Le cayó. Ahí te van a revelar la sabiduría. ¿Eh? Vale, Hay otros Usana, que no. Dios los llama de una forma u otra y usted tiene que ir aprendiendo. Esto no es algo que se conoce de un día. Usted tiene que ir aprendiendo que no todas las batallas se libran igual. No en todas las batallas se usan las mismas armas. Ya. Ahora, lo que yo creo que no puede faltar nunca es la Biblia, porque como quiera la Biblia es el arma principal. Amén. El espada del Amén. Espíritu. Amén. Esa no puede Amén. faltar. Yes. Sea de ayuno, sea de vigilia, sea de oración. Usted siempre Sea con la lo que Biblia. sea. Esa nunca puede faltar. Pero debemos aprender a pelear nuestras batallas con las armas correctas, en los momentos correctos. ¿Eh? Como hay veces que hay gente, mire, hasta a mí me ha pasado, y yo he empezado a reprender, y Dios te dice, no hable ya, no diga más nada. Y yo me quedo en silencio. Quédate tranquilo. En silencio. ¿Sabes por qué? Porque ya tú estás gastando tiempo y palabra y esfuerzo por gusto. Porque ya Dios operó en el problema. Ya. Porque ya Dios operó. ¿Entiendes? Es que hay veces que Dios escucha el primer minuto de nuestra oración y ya respondió en el primer minuto. Y nos pasamos 59 minutos más perdiendo el tiempo, repitiendo lo mismo. Cuando ya el Señor quiere que ores por otra cosa. Estamos en el mismo espíritu, profeta, pastor. Oiga lo que dice la palabra en Mateo 6:7. Cuando ustedes oren, esto lo dijo Jesús, no oren con muchas palabras, como lo hacen los que no conocen Exacto. verdaderamente Ese a versículo. Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Claro. Así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Sí, O sea, sí. Y a veces creemos que por repetir lo mismo y decir una oración de 35,000 palabras, ya va a venir la respuesta. No. Y no es así. Wow. Mi padre Dice que en las muchas palabras no falta el pecado. a veces, mira, A veces en una oración calla delante de Jehová. Y Guarda espera en silencio él. delante de Y Jehová. refrena espera en la él. lengua. Y Dice- refrena. Si nos ponemos así, pues lo que oramos es, Señor, Gracias. una cosita, dos Gracias. cositas y me quedo en silencio delante Ya. de Dios. y adora. Sí, Amén. Adora, amén. humíllate, habla en lengua. claro. Porque, mira, Fluye, esto aquí, Desátalo, Padre, gracias, desátalo, Señor, desátalo. por la alabanza a Suelta, tu pastor. nombre, la gloria es tuya. Oye lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Dice, es mejor que yo a ustedes les hable en mi idioma y en nuestro idioma y no en palabras angelicales, Refiriéndose a las lenguas. refiriéndose a las lenguas, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan y para que todo el que está allí me entienda. Pero ahora yo me uno con Pablo en el espíritu y le digo a este pueblo, es mejor que le hables al Padre en palabras angelicales y no en palabras de hombre. Wow. ¿Entendiste esto? Claro, porque eso es para el Padre, no para la gente. Porque es Yes. para el Padre. Yes. Es mejor que tu oración sea más inspirada en las lenguas que Dios te entregó. Si es que Dios te entregó la lengua y si no, pídela para que Dios te la dé. Amén. Gloria a Dios. Es mejor que nuestra oración al Padre sea en las lenguas celestiales, angelicales, que Dios te entregó y no en lengua de hombre. Yes. Porque en la lengua de hombre, dice Proverbio, no falta el pecado. A veces en lengua de hombre estamos pidiendo con codicia. Pedimos cosas que no van Estamos conforme a pidiendo la con voluntad. avaricia, estamos pidiendo con envidia, estamos pidiendo Santo. con celo. Con un Santo. corazón corrupto. ¿Entendiste por qué no pueden abundar en nuestras oraciones? No pueden abundar las palabras de los hombres. Porque las palabras de los hombres puede haber mucha envidia. Wow, pastor. Usted lo que está soltando a lo mejor es celo. Wow. Que usted no lo ve así, pero el Padre lo discierne. Porque Él conoce lo profundo del corazón. Yes. Amén. Por eso a los hombres hablémosle con abundancia de palabras, como hizo Judas y Silas, que dice que con abundancia de palabras consolaban al pueblo. ¿Fue Judas y Silas, Alfredo? Sí, porque eran profetas. Porque eran profetas, dice la palabra. Pero con el Padre no hagamos abundar nuestro idioma de los hombres, sino con el Padre hablemos con abundancia de géneros de lengua que antes nos fue impartido. Aleluya. Gloria a Me Dios. uní con Pablo y yo y Pablo. Amén. ¿Cuánto bendicen al Cordero, Dios Amén. mío, Padre? Señor. Mi Wow. pastor poderoso. Poderoso. Esto está profundo sobre la oración hoy. Gloria Bueno, a yo Dios. quiero bendecir a todos los que están conectados y no sé, Alfredo, si tú quieres decir algo más. No, estamos, la verdad, yo creo que usted cerró con el broche de oro concerniente al corazón amado. Pidámosle a Dios siempre que escudriñe nuestros corazones, que purifique nuestros corazones, que limpie nuestros corazones, para que entonces toda oración que hagamos sea de bendición, sea efectiva, sea poderosa. Si no, la verdad, creo que perdemos mucho tiempo. Lo primero es, Señor, ayúdanos a Yes. tener un corazón limpio. Yes. Ayúdanos a perdonar a aquellas personas que se levantaron en mi contra. Ayúdame
a perdonar al que me traicionó. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el Espíritu Santo nos ayuda, amén, para tener un corazón limpio y que nuestra oración pueda ser efectiva. Amén. Quería cerrar con eso. Poderoso es Dios. Bueno, bendecimos a todos los que se han conectado con nosotros en esta tarde, en esta noche, y otros que van a verlo después. Y esperamos en Dios que esta palabra les haya edificado, les haya bendecido. Lo hemos hecho con nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Con el deseo Nos gozamos de que tu nivel de oración se vaya mucho más arriba, crezca, y que la oración que hagas delante del Padre sea un arma poderosa en Dios para destruir Amén. toda fortaleza del enemigo. Acuérdate de suscribirte, acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales. Pastor Peter Josué, siga a los varones que están aquí. Gloria a Dios en las redes sociales, para que puedas seguir bendiciendo y recibir también bendición. Que el Señor sea con cada uno de vosotros. Acuérdate de darle like a esta transmisión también. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Shalom, familia. Shalom. Dios me lo bendiga.